Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Es un gusto estar aquí presente. En este caso traigo un video con una finalidad educativa, ya que lo que quiero conseguir es poder transmitir conocimiento sobre la materia de derecho. Entonces, el tema que vamos a ver a continuación son los tipos de proceso, solamente que lo que quiero es enfocarme a la materia mercantil. Por si no tienen mucha idea de qué trata este tema, lo que queremos ver es que, como nosotros sabemos, cada que nosotros tenemos un problema, una disputa o un conflicto con otra persona y no podemos resolverlo entre nosotros mismos, nosotros sabemos que para eso existe la ley y para eso existen los juzgados, que es donde vamos a nosotros a llevar nuestros conflictos para que alguien más lo resuelva por nosotros. Solamente que, dependiendo de la finalidad que queramos conseguir o dependiendo del conflicto que nosotros tengamos, va a haber diferentes tipos de procesos o procedimientos que se pueden seguir. Bueno, procesos, o llevado a la práctica se le llamaría procedimientos que debemos seguir para poder resolver nuestros conflictos, ya que dependiendo de la naturaleza de nuestra disputa, nosotros le vamos a llevar al juez un diferente procedimiento. Así que, sin más que decir, vamos a empezar. Bueno, como introducción, quiero aclarar lo siguiente y quiero que tengan muy en claro la definición de proceso. Dentro del proceso participan demasiadas partes, participan demasiados factores. Solamente que se le llama, se le dice que son actos complejos porque involucran a muchos protagonistas, muchos actores, y cada actor dentro de un proceso tiene una finalidad o un objetivo o una tarea diferente. Es por eso que dentro de esta imagen podemos ver, este sería el juez, este sería un abogado, la parte actora y la parte demandada. Entonces, como nos damos cuenta, en una simple imagen vemos a muchos protagonistas. A todos estos protagonistas, al ser parte del proceso, se le dice que por eso lo hace complicado, porque al haber tantas personas dentro de un proceso y cada uno tener una tarea distinta, se le hace, esto se convierte en algo complejo. Básicamente es el conjunto de todos estos actos que debe de seguir un juicio para que se pueda encontrar una resolución adecuada o para que el juez pueda dar una resolución a este conflicto y declarar si existe derecho o no existe derecho. Aquí en esta diapositiva nos dice que el Estado tiene esta facultad, que el Estado le otorga ese poder a los jueces para que ellos puedan decidir, para que ellos puedan resolver ese conflicto con base a derecho. Entonces, ¿qué entendemos por proceso? El conjunto de actos complejos que inician con la demanda y terminan con una resolución que ya no tiene recursos para impugnar. A eso se le va a llamar como proceso. El proceso es el conjunto de actos complejos que inician con una demanda y terminan con la resolución que da el juez con base a derecho y que esta resolución ya no tiene recursos para impugnar. Esto se hace con la finalidad de que el Estado le otorgue al juez este poder, esta facultad, para que el juez decida con base a derecho, con base a la ley, cómo se debe resolver el conflicto y si el derecho que están peleando las partes, que están peleando estas dos partes, declarar si existe derecho o si no existe derecho. Básicamente es para sencillito, es todo, son todos los actos, todas las fases, todas las personas, todas las fases y todas las personas que se involucran para poder terminar o para poder dar una resolución. A eso se le va a llamar como proceso, a todo esto, a todas estas personas y y todas estas situaciones, todas estas fases que se involucran dentro del juzgado para que el juez dé una resolución con base a derecho.
para que el órgano jurisdiccional dé una resolución. En este caso, pues lo más común es que dé una sentencia, que se inicie con la demanda y termine con la sentencia. A esto se le a este proceso, digo, a este proceso, a este, a todo este conjunto de actos se le conoce como proceso. Desde la demanda, repito otra vez, desde la demanda hasta la sentencia. Que una sentencia, pues, es una resolución. Solamente que hay diferentes tipos de resoluciones, solo que la más común es la sentencia. Así que sigamos. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos y una clasificación. Como había dicho al inicio, si bien lo recordarán, especifiqué que va a haber diferentes tipos de proceso. Y existen diferentes tipos de proceso porque no todos tienen la misma finalidad. No todos se pueden resolver de la misma manera. Esto se hace con el motivo de que dependiendo del problema que tú tengas, vas a ocupar cierto juicio para que esto pueda ser más fácil o más rápido o te convenga más. Entonces, aquí vamos a conocer tres tipos de procesos. Quiero empezar con el proceso de conocimiento. La diapositiva nos dice que el proceso de conocimiento es declarar la existencia de un derecho. Justamente es lo que había intentado explicar. Dos personas tienen una discusión y quieren resolverla de alguna manera, pero como no se ponen de acuerdo entre ellas mismas, tienen que asistir a un juzgado para poder resolver esta controversia y de que el juez, el órgano jurisdiccional, les resuelva esta controversia. Pero ¿cómo el juez va a resolver esta controversia? Pues con las pruebas de que las partes ofrezcan. Las partes tienen que ofrecer pruebas para poder convencer al juez, al órgano jurisdiccional, de que ellos tienen la razón y que merecen ganar el juicio. Entonces, el primer ejemplo del proceso de conocimiento que voy a dar será aquí nos vamos a meter a materia mercantil. Con materia mercantil me refiero a que son situaciones, primeramente, donde la disputa es económica, donde lo que se pelea es el dinero. Y por, por otro motivo es mercantil cuando la disputa es entre empresas, el conflicto es entre empresas. Es por eso que aquí puse dos empresas muy conocidas, en este caso Coca-Cola y Pepsi. Supongamos que Coca-Cola está en conflicto con Pepsi. Supongamos que Coca-Cola le prestó 100,000 pesos a la empresa Pepsi, 100,000 pesos de mercancías. O imagínate que se lo vendió. Le vendió 100,000 pesos de mercancía a Pepsi. Ok. Al venderle todo esto, tal vez hubieron contratos, hubieron facturas, etcétera, etcétera, pero no hubo un pagaré, no hubo un título de crédito firmado, no hubo un cheque, no hubo, no hubo un documento con ejecución aparejada, que traiga ejecución aparejada. ¿Qué sucede? Entonces, Pepsi recibe esa mercancía y no le paga a Coca-Cola. Decide que no le quiere pagar a Coca-Cola. ¿Qué va a hacer Coca-Cola? Obviamente, si Pepsi no le paga, pues va a ir al juzgado, va a ir con el órgano jurisdiccional y le va a decir, oye, Pepsi no me quiere pagar el dinero que yo le vendí, digo, la mercancía que yo le vendí. Se va a ir a quejar, va a poner su demanda y va a demandar por la vía mercantil a un juzgado mercantil de que Pepsi no le está vendiendo, digo, no le está pagando la mercancía que Coca-Cola le vendió. Pero no hay, como había dicho, no hay pagaré, no hay título de crédito firmado, no hay nada. ¿Qué tiene que hacer Coca-Cola? Levantar la demanda y ofrecer pruebas. Entonces, básicamente, lo que quiere hacer Coca-Cola es que se le declare que él es acreedor de cierto dinero, que él tiene derecho a recibir cierto dinero por parte de Pepsi. Eso es declarar un derecho, porque Coca-Cola dice, yo tengo derecho a recibir el dinero que le vendía Pepsi. Por eso pone la demanda. Entonces, se le llama proceso de conocimiento porque el juez, poco a poco, con base a las pruebas, con base a testimonios, alegatos, va conociendo el tema, va conociendo el tema y con base a todo lo que le ofrecen, con base a todas las pruebas, él puede dar una resolución. Por eso se le llama proceso de conocimiento. El juez conoce el tema y luego da una resolución. En este caso, Pepsi
como no le quiere pagar a Coca-Cola, él puede poner resistencia. Él se resiste, dice, oh, no, pues no te pagué porque la mercancía me vino mal, la mercancía no fue lo que yo te pedí, o simplemente porque Coca-Cola está mintiendo y la verdad, Coca-Cola no me vendió nada de mercancía. Entonces existe la pretensión y la resistencia, la acción y la excepción. Por eso existe este conflicto. Uno dice que tiene la razón, el otro dice que tiene la razón, existe el conflicto, ofrecen pruebas y el juez tiene que decidir con base a derecho, lo habíamos dicho. ¿Ok? Eso es el proceso de conocimiento, diferente al proceso de ejecución. Por eso aquí puse una X en el pagaré. Dije, no hay título de crédito ni nada. El proceso de ejecución es distinto. ¿Por qué? Porque aquí sí hay pagaré, sí hay un título de crédito firmado, sí hay un cheque, sí existe un documento que trae aparejada ejecución. ¿Qué significa esto? Que como es un documento que tiene, que tiene aparejada ejecución, lo único que tienen que hacer Coca-Cola, suponiendo que es el mismo ejemplo, supongamos que Pepsi sí le firmó un pagaré de que le debe 100,000 pesos de mercancía. Entonces, Coca-Cola le hace firmar un pagaré y Pepsi lo firma. Llega el día, Pepsi no le paga. Entonces, Coca-Cola lo único que tiene que hacer es ir ante el órgano jurisdiccional y decirle, ok, aquí hay un pagaré, Pepsi me firmó y no me pagó. ¡Pum! ¿Qué hace el órgano jurisdiccional? Si no paga, embargo. Por eso, esta ejecución no tiene que pasar como por este proceso, sino que simplemente es más rápido porque como trae aparejada la ejecución, ahora sí que va de llenito, o sea, se la meten entera. Es decir, trae aparejada ejecución, me debes el dinero. Básicamente la diapositiva dice un derecho previamente reconocido. ¿Cuándo fue previamente reconocido? Cuando este pagaré se firmó por el deudor, que es Pepsi. Por eso es ejecución. Trae aparejada eh, la ejecución, un documento que trae aparejada ejecución. Ahora, vamos con los procesos especiales. Esto simplemente puede haber muchas categorías. Son procesos especiales porque dependiendo de lo que se quiere, de la naturaleza del conflicto, se va a resolver de una manera muy específica. Para que me puedan entender, simplemente voy a dar el ejemplo. Imaginemos que esta vez Pepsi no solamente le debe mercancía a Coca-Cola, sino que también le debe mercancía a Red Bull, a Monster y a Seven up. Supongamos que le debe mercancía a todas estas empresas. Imagínense que Pepsi deja de, de vender su producto. Empieza a decaer. Nadie quiere Pepsi, nadie le gusta. Pepsi tiene problemas. Empieza a pedir prestado. Pepsi sigue cayendo en ventas. ¿Qué sucede? Pepsi se queda sin dinero y ya no puede seguir pagándole ya no puede pagar las deudas que tiene con las demás empresas. A esto se le llama concurso mercantil. ¿Por qué? Porque Pepsi eh, no solamente le debe a una empresa, sino que le debe a varias. O sea, Pepsi tiene varios acreedores. Pepsi cae, Pepsi dice no tengo dinero. ¿Qué se hace? Se lleva un proceso especial. ¿Por qué? Porque se declara si la empresa Pepsi está en estado de insolvencia, se declara que tiene varios acreedores y se declara si, por ejemplo, la empresa puede reestructurarse o definitivamente va a estar en quiebra. Eso es un proceso especial, son procesos únicos. Ok, con esto entendido más o menos, viendo que existen diferentes tipos de proceso y cada uno para una finalidad distinta, podemos adentrarnos más al proceso de conocimiento. Así que vamos a ello. Como había dicho, estamos enfocados en materia mercantil. Cuando nosotros nos adentramos a materia mercantil, el proceso de conocimiento deja de ser un concepto teórico y se transforma, a la hora de pasar a materia mercantil, se transforma en un concepto práctico, de práctica. Llevado a la práctica o materializado, el proceso de conocimiento, su nombre se materializa como juicio ordinario mercantil. Entonces, al proceso de conocimiento en materia mercantil se va a materializar como juicio ordinario mercantil.
Siguiente diapositiva. Vamos a ver lo que son las etapas de este juicio ordinario. Como se había dicho, el juicio común, este es el juicio que es la base de lo que es los procesos que se llevan dentro del órgano jurisdiccional. Es la base de todo proceso judicial, porque es la que se hace más comúnmente, bueno, no más comúnmente, sino que es la forma en que en un pasado siempre se hubo. Antes, por ejemplo, nada más existía este tipo de juicio, que es el juicio ordinario. Entonces, es como el más común, el más conocido, el típico proceso judicial que se suele seguir. Entonces, lo que queremos visualizar es básicamente cómo se lleva a cabo. Aquí tenemos 4 fases. Como había dicho, esto sería un proceso. Por eso tiene, como ven en la diapositiva, tiene 4 fases. Nos damos cuenta que todo esto es un proceso. ¿Por qué? Porque se conforma de actos complejos. Estos actos complejos son fases. En cada fase va a haber actores, va a haber protagonistas y va a haber personajes que van a tener sus propias tareas. Entonces, empezamos con la etapa postulatoria. Aquí, volviendo al ejemplo de Pepsi y Coca-Cola, habíamos dicho que simplemente Coca-Cola quiere que se le reconozca el derecho que le deben 100.000 pesos de mercancía que él vendió a Pepsi. Entonces, para que el juez declare este derecho, lo primero que tiene que hacer Coca-Cola es levantar su demanda ante el órgano jurisdiccional, ante el juzgado mercantil. Pum, mete la demanda. ¿Y qué tiene que hacer el órgano jurisdiccional? Tiene que convocar la acción procesal. Es decir, tiene que leer la demanda, tiene que admitir la demanda, ¿no? Para poder ejercer la acción procesal, tiene que admitir la demanda. Entonces, en la demanda se ofrecen algunas pruebas, se dice cuál es el problema, etcétera, etcétera. El juez la admite y, como siguiente punto, el juez tiene que emplazar a Pepsi. Emplazar a Pepsi significa que tiene que notificarle. ¿Qué le tiene que notificar? Que Coca-Cola lo está demandando. Demandando por tanto dinero, qué cosa está demandando, por qué lo está demandando, y lo emplaza. Entonces, ahí es donde se ve el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque básicamente se le va a notificar a Pepsi de que una empresa lo está demandando y él se tiene que defender. Si no se defiende es porque Coca-Cola tiene la razón. Pero en este caso, Pepsi dice, no, yo a Coca-Cola no le debo nada. O la mercancía que me dio Coca-Cola vino defectuosa y por eso yo no le quise pagar nada. Entonces se defiende, ofrece pruebas diciendo la mercancía fue tal, esto y el otro y no me gustó. Y por eso Pepsi se resiste. Pepsi es emplazada y tiene que contestar la demanda que le puso Coca-Cola. Pepsi contesta la demanda diciendo, básicamente diciendo que lo que está demandando es incorrecto y Pepsi pone sus propias pruebas. Y entonces ahí es donde empieza la etapa postulatoria, básicamente, donde se encuentran, donde se notifican a las dos personas, a los dos actores, dos partes que van a entrar a un juicio. Básicamente es como la introducción al proceso, ¿no? Que las dos partes entran en disputa. Luego vamos con la parte probatoria. Aquí, ah, básicamente es donde empieza el ofrecimiento de pruebas. La probatoria son pruebas. Se ofrecen pruebas, se ofrecen pruebas, se ofrecen pruebas y se desahogan, se ven, se ven. Básicamente, bueno, se admiten y se desahogan. ¿Por qué? Porque puede ser que dé pruebas que vayan en contra del derecho o sean pruebas que no tengan relevancia, sean pruebas que se hayan obtenido ilícitamente, etcétera, etcétera. Entonces, se admiten pruebas y se desahogan pruebas. Eso es la etapa probatoria, pues todas las pruebas son enviadas por escrito porque ahorita cabe recalcar que estamos hablando de el juicio ordinario que nos referimos al proceso inquisitivo, o sea, el proceso escrito. Es decir, aquí pues no, aquí todo es escrito. Ok, se ofrecen pruebas por escrito, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ahora, los alegatos. Aquí simplemente ya se dejan de admitir pruebas, básicamente se dejan las pruebas de lado y se quedan las pruebas que sí fueron admitidas. ¿Qué se hace con esas pruebas?
como la presentación lo dice, pura interpretación y argumentación de las pruebas que ya están dentro del juicio. Básicamente los alegatos es convencer al órgano jurisdiccional que yo tengo la razón, que yo tengo la razón, que yo tengo la razón y listo. Es por eso que solamente se interpretan las pruebas que ya se ofrecieron. Ok, y luego, en la última etapa, la etapa de sentencia, es donde el juez analiza hechos, valora pruebas y con base a todo lo que le ofrecieron las partes, él aplica el derecho dando una resolución con base a la ley. Básicamente, resuelve el conflicto de una manera imparcial. Listo. Bueno, quiero recalcar que toda esta información es sacado de los artículos 1377 al 1390 del Código de Comercio y que nos referimos al proceso inquisitivo. Hay que tener eso muy en cuenta porque justamente lo que vamos a ver es que existen, por así decirlo, dos modalidades del juicio ordinario. Porque luego tenemos el juicio ordinario oral mercantil. El juicio ordinario oral mercantil, lo que se diferencian estos dos juicios, el ordinario inquisitivo, el ordinario escrito, y el ordinario oral, es que se definen por el valor de la cuantía, el valor monetario de lo que se está demandando. En este caso, si el valor, el, la cuantía del asunto es muy grande, entonces justamente se lleva en este juicio ordinario, juicio ordinario escrito, estructura clásica escrita. Pero cuando la cuantía no excede de lo previsto por la ley, entonces el juicio ordinario se convierte en un juicio ordinario oral, porque la oralidad es el método más rápido para llevar juicios ordinarios. Básicamente, al ser oral, existen solamente 3 audiencias, los plazos son más cortos y esto hace que el proceso se agilice. Entonces, como obviamente la mayoría de procesos va a ser ah, de menor cuantía, se hace con oralidad porque para poder hacer estos procesos más rápidos, para que no dure tanto, porque cuando se trata de estructura clásica escrita, normalmente los juicios son mucho más tardados. Entonces hay que aclarar que cuando la cuantía es menor, se lleva la oralidad. Entonces vamos a ver etapas diferentes en la oralidad, pero no deja de ser un juicio ordinario porque básicamente nos seguimos refiriendo al proceso de conocimiento, donde el juez conoce del tema y con base a lo que le ofrecen, él da una resolución. Por eso son procesos de conocimiento los dos. Entonces, ahorita vamos a pasar al juicio de oralidad. Vamos. Ok. Juicio ordinario oral. Dentro de esto vamos a encontrar, por lo regular, son tres audiencias, como había dicho. Bueno, 3 fases. Aquí tenemos, para empezar, la fase postulatoria. Aquí es idéntico como lo acabamos de explicar. Como ven, demanda, admisión de la demanda, emplazamiento a la parte demandada y contestación de la, por parte de la empresa demandada. Entonces, básicamente, todo esto es por escrito, es igualito al juicio ordinario inquisitivo escrito, igualito. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo siguiente. ¿Por qué? Porque se acuerdan, en la anterior era fase probatoria. A este se le va a conocer como audiencia preliminar. Aquí vemos cómo está presente el principio de concentración, ya que, como se dan cuenta, ah, lo que aquí se hace en varias fases, aquí se hace en una sola. Entonces, bueno, aquí dice que se depura el procedimiento, se intentará conciliación, un mecanismo un mecanismo alterno de solución de conflictos. Para no irse al juicio se puede intentar conciliación, pero pues dependerá de las partes si llega a un acuerdo entre ellos mismos o prefieren seguir con que el juez les dé una resolución sobre su conflicto. Entonces, por eso se dice, se intentará, queda a discreción de las partes. Se fijan hechos controvertidos y se admiten pruebas.
Esto es audiencia preliminar. Lo que se hace en la audiencia preliminar es fijar el terreno de lo que realmente se está peleando, de lo que realmente se está discutiendo. Es por eso que solamente en esta audiencia preliminar se admiten pruebas. El juez admite pruebas y desecha las que no sirven. Entonces, básicamente aquí es donde se delimita la litis, donde se delimita el litigio. ¿Qué realmente es lo que se está peleando? ¿Cuál es realmente el conflicto que existe entre las partes? Entonces, con esto, delimitada la litis, podemos pasar a la audiencia de juicio. Aquí ya existen pruebas. Entonces, ¿qué se hace? Directamente se desahogan las pruebas, se interrogan a los testigos, se presentan peritos, se formulan alegatos orales. Es decir, audiencia de juicio es justamente lo que vemos en las películas, lo que vemos en las películas, todo lo relacionado, donde ves a los jueces hablando, discutiendo, ah, donde ves al juez diciendo, bueno, donde ves a todos los participantes discutiendo en una sala de juicio, donde se presentan pruebas testimoniales, pruebas periciales, y directamente también se hacen los alegatos, no como en el juicio ordinario inquisitivo, que los alegatos es una parte, una fase aparte de las pruebas. Aquí no. Aquí se presentan también los alegatos y son por medio de la oralidad, verbalmente. Entonces, aquí lo que se hace más que nada, aquí se ve presente el principio de inmediación, ya que el juez está en el juicio y va decidiendo con base a lo que desahogan los abogados, a las pruebas periciales, a las pruebas testimoniales. Básicamente, se ve, como había dicho, el, el principio de inmediación, ya que el juez está inmediatamente presente viendo cómo se va desarrollando el juicio. Y también se ve el principio de publicidad, ya que todo esto es grabado. En la audiencia de juicio falta lo que se le conoce como la resolución, que lo más común es la sentencia, pero no está aquí porque pues, no me entró, la verdad es porque no me entró, pero simplemente la audiencia de juicio, digo, la sentencia puede darse también en la audiencia de juicio, ya que por eso había dicho que está el principio de inmediatez. El juez puede decidir en ese momento con base a lo que le ofrecieron, con base a lo que ofrecieron las pruebas, decide en ese momento y da la resolución en ese mismo instante. O puede ser que la sentencia de que notifiquen a las partes dentro de un periodo de tiempo no tan largo, por lo regular es más corto ya que es un juicio ordinario oral, pero existe la posibilidad de que la sentencia no lo den en ese momento, pero lo ideal es que la den en la audiencia de juicio. Esto está fundamentado por el Código de Comercio en el artículo 1390. Y bueno, am, hasta aquí el video de hoy. Lo voy a dejar hasta aquí. En el siguiente video vamos a ver los juicios, digo, los procesos de ejecución. Los procesos de ejecución se materializan como procedimiento ejecutivo mercantil. Como había mencionado, son los que contienen un pagaré, un título de crédito firmado, un cheque, etcétera, etcétera. Un documento que trae aparejada ejecución. Esos son el proceso de ejecución que, como había dicho, se materializa como procedimiento ejecutivo mercantil en la práctica. Entonces, en el siguiente video vamos a ver ese proceso de ejecución y también vamos a ver ejemplos más que nada porque el proceso especial, al ser justamente procesos especiales, es mejor explicarlo con muchos ejemplos, así que eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. Espero que este video haya sido de su agrado y es un placer realmente estar aquí. Gracias por escucharme y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.